Las tres realidades. Bien, vamos a comenzar este video partiendo de la lógica, para analizar un tema urgente. Queremos ver cuántas opciones existen para explicar la realidad. Cuando nos ponemos a pensar en esta existencia y tratamos de darle explicación, resulta que solamente hay tres posibles respuestas y nada más. Solo hay tres. La primera dice lo de siempre. Lo de la narrativa oficial, que esto es una cuestión física, una dimensión sólida, en la que impregnamos y usamos un cuerpo físico que casi se convierte en nuestro único yo, y que permanecemos aquí hasta un día previsto para nuestra muerte. Esto, pues, porque nos enviaron a una especie de escuela y debemos aprobar y pasar el curso. Por supuesto, pensamos que aquí hay que tener cuidado con lo que se hace porque es un mundo donde todo tiene efectos y, por nuestro propio bienestar, nos conviene más evitar las consecuencias desagradables. La segunda interpretación es la que más impacta, que esto es una simulación impuesta por algún método de inteligencia artificial o lo que sea la causa de su operación, y que estamos viviendo dentro de un programa o Matrix, en la cual somos un poco menos que esclavos y donde suceden toda clase de absurdos, injusticias y manipulaciones, además de que tiende a quitarnos más y más la libertad. Finalmente, la tercera alternativa de explicación de la realidad, a lo que es esto que vemos rodeándonos, sería que la realidad está en nuestra imaginación, que está en nuestra mente o en la mente de alguien. O sea, que esta existencia es simplemente mental, ilusoria y sucede en el pensamiento de alguien o de todos. Es exactamente lo mismo que hemos mencionado en otros videos, diciendo que todo esto es un sueño, el sueño del durmiente. Esta tercera opción es en realidad la interpretación más elevada. Consiste en que hay una mente infinita y omnipotente que decide soñar y al soñar, imagina muchos mundos y muchos seres. Ahí encajamos nosotros. Cualquiera de las tres podría ser verdad. Para cualquiera de las tres puede haber demostraciones que la confirman. Entonces, siendo prácticos porque de dónde estamos no podemos escapar cuál sería la mejor forma de vivir en cada una. En la primera, la física, el truco lo explican las religiones y se resume en tratar de evitar el karma o pecado. Según ellas, trabajar diariamente, estar en el presente y hacer lo que se espera que uno haga para sortear esta dimensión, sin dejar daños que nos hagan retornar o, peor aún, ir a un mundo de castigo y fuego. Para la segunda, la solución espontánea y obvia sería tratar de escapar, naturalmente. Se preguntarán, ¿cómo se escapa? Se escapa del programa manteniendo la atención muy firme en lo que queremos ser y en nuestro objetivo de un mundo mejor y más justo. Meditando, pues eso va en contra de lo que se espera en el programa. Ayudaría a que la atención está firme y no nos dejamos desviar por el montón de distractores que se colocan en el camino. Por último, el consejo para la tercera, el sueño, sería ser consciente de que somos los soñadores. Los dueños de la situación dentro del sueño, y cuando somos nuestra verdadera esencia, simplemente buscamos el despertar. Una última alternativa que integra las tres anteriores, sucede cuando pensamos que, a lo mejor, las tres son realidad. Si las tres son realidad, entonces la situación es así, una gran mente omnipotente y pensadora duerme. Entra en el sueño y comienza a vivir experiencias que le dan satisfacción, placer y enseñanzas. También puede suceder que allí se desvíe del sueño plácido por alguna circunstancia y venga una pesadilla. Si este es el caso y viene la pesadilla, puede venir en forma de la manipulación, la opresión, la esclavitud y la simulación que lo cautiva, al menos aparentemente. Pero para quien sueña es algo muy serio. Imagina entonces, que allí se mueve mediante un cuerpo muy sólido, muy denso, muy pegajoso, que no le permite hacer casi nada. Un cuerpo pesado, que se daña, envejece, funciona mal y se enferma. Este estado final combinado, resulta ser la mejor interpretación de lo que sucede en lo que llamamos nuestra realidad y la respuesta más factible a esa pregunta incesante que se hacen los pensadores que siguen este canal. Si te gustó el contenido de esta discusión filosófica, que da una respuesta bastante satisfactoria a un problema existencial fundamental, suscríbete y danos like. Muchas gracias.